Pena de muerte en el Perú. La pena de muerte siempre es disuasiva. Mientras las normas sean endebles, seguirá violando, porque su conducta es una conducta que no tiene reparación. Pero cuando advierta que la pena será su muerte, lo pensará dos veces. No hay ninguna evidencia que la pena de muerte vaya a disminuir los casos de violación, y hay otras medidas que han demostrado ser mucho más efectivas a la hora de prevenir. El violador infantil es una persona que de por sí es manipulador, es una persona altamente sádica. En muchos casos es alguien allegado a la familia que tiende a seducir, que tiende a ir compenetrándose conforme avanza el tiempo con el círculo familiar. ¿Cómo están? Bienvenidos a Informe Especial. Esta semana, el secuestro, violación y asesinato a una menor de 11 años ha indignado a todo el país y abrió nuevamente el debate. ¿Se debe o no aplicar la pena de muerte a violadores en el Perú? A este hecho hay que sumarle las alarmantes y preocupantes cifras. Durante el 2017 se han registrado 4.462 casos de violación sexual a menores de edad. Hoy en el programa le explicamos todo sobre este polémico tema. Además, ¿a qué acuerdos internacionales está sujeto el Perú? ¿Qué indica la Constitución? ¿Y qué ocurre en otras partes del mundo donde ya se aplica la pena de muerte? Aquí comienza Informe Especial. Los últimos casos de violación sexual a menores de edad ha puesto nuevamente en debate si se debe aplicar la pena de muerte en el Perú por este delito. Pese a que la Constitución la prohíbe y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que formamos parte, busca eliminar. Lima, febrero del 2018. El país se horrorizó e indignó. César Alba Mendoza es acusado de secuestrar, violar y asesinar a una niña de 11 años de edad en San Juan del Lurigancho y luego haber quemado el cuerpo de la menor. ¿Algo tienes que decir respecto a las acusaciones? Tras un intenso interrogatorio en la sede de la DIRINCRI, confesó el crimen. César Alba Mendoza, asesino confeso de la pequeña de 11 años en Canto Rey, San Juan del Lurigancho, tiene antecedentes por violación sexual, robo agravado y maltrato familiar. Dos de las denuncias por abuso sexual datan del 2014 y 2016. Sin embargo, existirían 8 víctimas más, menores de edad, que no lo habrían denunciado a las autoridades. Ahora él se encuentra en manos de la justicia. Ancash, octubre del 2017. Una bebé de 2 meses de nacida fue trasladada de emergencia a Lima, víctima de violación sexual. Es una lesión muy grave, de pronóstico muy reservado. Aquí la complicación que se ve en estos casos, a margen de lo que pueda suceder en relación a las laceraciones, es la infección. Y eso es lo que tenemos en este momento que preocuparnos, y luego viene el proceso quirúrgico. Julio Isidro Salcedo Chavarría, de 23 años, es el padre de la menor, acusado de haber ultrajado a su propia hija. ¿Por qué lo hiciste? Es tu hija, era tu hija. 2 meses y medio de nacida. La menor fue llevada de inmediato al Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Se le va a hacer todo el examen multidisciplinariamente con ginecología, con el gastroenterología, cirugía pediátrica, para llegar al diagnóstico definitivo. Lo increíble en este caso
fue que la madre, en vez de denunciar el hecho, trató de encubrir a su pareja. Por ello, el juez le retiró la tutela de la menor y pasó a poder del INAVIF. Pero esto no es la primera vez. De cada 10 niños que nos llegan por maltrato infantil a nuestra institución, por lo menos de 1 a 2 son niños que están violentadas sexualmente, sino que no hay denuncias. Estos son solo 2 casos que indignaron a todo el país, pero hay muchos más. De acuerdo a cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el año 2017 se han registrado 4.462 casos de violación sexual a menores de edad. De este número, 356 corresponden a niños menores de 5 años, 1.420 a niños entre 6 y 11 años de edad y 2.686 a personas entre 12 y 17 años. Pero preste atención, porque 8 de cada 10 víctimas de violación sexual fueron agredidas por alguien del entorno cercano o de confianza. Esta situación abrió el debate en el Congreso de la República. Hay opiniones a favor y en contra sobre la propuesta de aplicar la pena de muerte a violadores en el Perú. Aquí, persona que mata debe ser fusilada, persona que viola y mata niños debe ser fusilado. Y por eso yo sí estoy de acuerdo de que se tiene que aplicar, pero el compromiso también de los congresistas, de mis colegas, de que este tema no lo toquen hoy día y mañana pues todos cambien de tema. ¿Lo tocamos o lo tocamos en serio o no lo tocamos? Por supuesto que es preventiva, claro que es preventiva la pena de muerte. Lo que pasa es que acá los fiscales y los jueces tampoco cumplen sus compromisos de sentenciar como corresponde. La violación debe tener, en este caso, cuando es la pena de muerte, es la cadena perpetua en cualquiera de los casos, no solamente por una menor, cualquier mujer o muchacho, hombre, niño, lo que sea, que haya sido violado o violentado. No podemos estar de acuerdo, no solamente porque somos miembros de la Corte de San José de Costa Rica, no solamente por eso, sino porque los derechos humanos son de todos y tenemos que ver que esa cadena perpetua sea efectiva. En este país a una mujer la violan, la agreden y no pasa nada. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Y por eso es que desde el Nuevo Perú hemos planteado una reforma en la policía, porque tiene que haber dentro de las comisarías personal especializado en atender y seguir los casos de violencia sexual contra las mujeres. No pueden seguir siendo tratados como un caso más. Para el congresista de Acción Popular, Johnny Lescano, además de la pena de muerte, existe otra medida para castigar a los violadores. Lo que nosotros habíamos propuesto hace más de un año igual, es castración química, pena adicional a la cadena perpetua, castración química, estos criminales para anularles todas las facultades sexuales y no sigan haciendo daño. La pena de muerte no es un tema nuevo en el Perú. Desde hace décadas existen historias de ejecuciones. Partamos de la Constitución de 1933. Durante el régimen del coronel Luis Sánchez Cerro, se aplicaba la pena de muerte para los delitos de homicidio calificado, traición a la patria, espionaje, parricidio, violación a menores de edad y robo con víctimas mortales. En aplicación de esta norma, en 1957 fue condenado a muerte Jorge Villanueva Torres, conocido como el monstruo de Armendáriz, fusilado por los delitos de violación y asesinato a un niño de 3 años. Ahora, 6 décadas después de su ejecución, se cuestiona la sentencia dada en ese entonces. Expertos señalan que pudo tratarse de un error judicial, pues no existían las suficientes pruebas. Durante la dictadura de los generales Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez, en el periodo 1968 y 1980, aumentaron las ejecuciones, en especial contra quienes mataban a miembros de las fuerzas del orden. En ese tiempo, 7 hombres fueron fusilados. El último fue Julio Vargas Garayar, el 20 de enero de 1979, por el delito de espionaje. En ese mismo año, pocos meses después de su muerte, se aprobó la restricción de la pena capital. Solo se aplicaría en el caso de traición a la patria en tiempo de guerra. Y en 1993, en el gobierno de Alberto Fujimori, se agregó el delito de terrorismo. El Perú sí contempla
la aplicación de la pena de muerte y está en la Constitución política, es decir, para solamente dos supuestos. El caso de traición a la patria durante una guerra exterior y para el caso de terrorismo agravado. En el primer supuesto, nosotros hasta ahora, felizmente, no hemos tenido ninguna guerra externa desde que se aprobó la Constitución de 1993 y en consecuencia, los traidores que hemos tenido en el camino no han podido ser pasibles de la aplicación de la pena de muerte porque no se completó el supuesto. Hubo traición a la patria, pero no hubo una guerra exterior. En el segundo supuesto, el terrorismo agravado es una de las figuras típicas, pero que no está reglamentado en el Perú. La reglamentación es el procedimiento para su acto aplicativo y esa es una responsabilidad del Parlamento Nacional y todavía no se ha logrado esa reglamentación, con lo cual, por ejemplo, el caso de Artemia, que fue detenido después de que se dio a luz la Constitución de 1993, no puede ser objeto de la pena de muerte. ¿Y usted qué opina? ¿Se debe o no establecer la pena de muerte a quienes cometan el delito de violación sexual a menores de edad? Drástica, pero sería la solución. Da mucha pena ver tantos niños que son violados. Tengo mis nietos y no me gustaría que les pase eso. Habría que evaluarlo. Hay que evaluarlo porque Tendríamos que evaluarlo. pueden cometer un error como anteriormente se ha cometido con inocentes inocentes. Que deben morir, porque no va a estar violando a unas criaturitas. Que muera. La pena de muerte, estoy de acuerdo con aquellas personas que violan niños por decir de 7 meses hasta más o menos 10 años. Pero el resto no, porque tú sabes que en la Biblia dice de que el único que nos da la vida es Dios y Dios es el que no nos quita. La pena de muerte es un extremo demasiado fuerte, ¿no? Que vulnera todo derecho, ¿no? Esa etapa de vida ya hemos pasado, ya no estamos ya a esa altura, ¿no? De frente para que desaparezcan ya. Sí, porque si no siguen igual, salen a la casa igual. Al volver, ¿qué pasaría si este pedido prospera? ¿Qué procedimientos se deben seguir? Ahora el Perú forma parte del Pacto de San José, una convención internacional que protege los derechos humanos. ¿Tendría alguna repercusión si se renuncia? ¿Y qué sucede en otras partes del mundo donde ya se aplica la pena de muerte? Con esto y más regresamos aquí en Informe Especial. No se mueva. En la segunda parte de Informe Especial, sepa cuáles son los pasos que debe seguir el Perú si se quiere aplicar la pena de muerte a violadores de menores de edad. El Perú forma parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José, desde 1978. Con ello, el país decidió soberanamente no aplicar la pena de muerte en delitos calificados comunes como la violación sexual. Solo está vigente para traición a la patria en casos de guerra y terrorismo agravado. Si se quiere llevar adelante la pena de muerte, el Estado peruano debe hacer lo siguiente. Si el Estado decide soberanamente retirarse del Pacto de San José de Costa Rica, tendrá que denunciarlo. Y ese procedimiento es con una nota que se hace llegar a la propia Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, a donde nosotros impulsamos la ratificación en 1978, que será un acto soberano, y tendrá que pasar un procedimiento de documentación internacional que llega al año. Cumplido el plazo
ipso iure, automáticamente, de pleno derecho, el Perú se habrá retirado de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y no tendrá que dar ninguna explicación ulterior por el acto soberano decidido. Paralelamente, el Congreso de la República deberá aprobar la pena de muerte y cambiar la constitución política, agregando este delito. La decisión del Parlamento deberá ser positiva en 2 legislaturas consecutivas. Todo este proceso, de acuerdo a especialistas, tomaría máximo 2 años. Luego ya vendría la implementación en el país. El internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey manifiesta que esta medida no afectaría en nada al Perú, porque está cumpliendo todos los protocolos internacionales. El Perú está en absoluta compatibilidad con las reglas internacionales y no tendría por qué suponerse que el Perú, que ha tenido y sigue teniendo una mirada internacional importante e interesante, seguirá participando como corresponde en foros como el APEC, en espacios dinámicos como la Unión Europea o el espacio asiático. Nada de lo que le pase internacionalmente al Perú será incompatible con medidas intraestatales de solvencia soberana que le incumben únicamente al Estado peruano. El experto afirma que la pena de muerte ha demostrado en otros países que sí es disuasiva. En el caso más típico es el de Singapur, donde en 1960 los índices de comisión de delitos por narcotráfico, asaltantes, violadores sexuales, etcétera, era del orden del 65% la ratio delincuencial en Singapur. En el año 2000 se produce una revolución en la seguridad ciudadana y los índices en estos momentos, al año 2017, de la comisión de estos delitos se ha reducido en cerca del 97%. Sin embargo, para Marina Navarro, de Amnistía Internacional, retirarse del Pacto de San José podría ser contraproducente para el Perú. Tendría un gran impacto en 2 sentidos que quiero resaltar. Por un lado, porque eso para las ciudadanas, para los ciudadanos de a pie, requeriría que tenemos un paso menos al que acudir en caso de que el Estado, de que en Perú no nos atienda la justicia, de que veamos que realmente no llega a ninguna parte. Salirse de la Corte de San José es un mensaje en contra de los derechos humanos. Manifestó que la pena de muerte no ha demostrado que sea disuasiva, más bien lleva en muchos casos al error al momento de ejecutar y es discriminatoria. ¿Quiénes son aquellas personas que son condenadas a pena de muerte? Son las personas con menos recursos, son las personas de etnia o raza minoritaria en cualquiera de los países de los que estamos hablando. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque estas personas tienen mucho menos acceso a buenos abogados, no tienen una defensa adecuada, porque hay realmente unos prejuicios en la sociedad y eso aplica también hacia los jueces o hacia los juzgados que aplican esta pena de muerte. Entonces, esto vemos que la pena de muerte siempre se está aplicando de manera discriminatoria. Entonces, vemos como un punto más de injusticia en este tipo de penas. La experta indicó que se debe trabajar en prevención y endurecer las penas. La educación sexual integral. Una persona a lo mejor piensa, ¿qué tendrá que ver la educación sexual de mis hijos con evitar que haya violaciones sexuales? Pues tiene muchísimo que ver. Cuanto más educación haya hacia los niños, hacia las niñas, hacia los familiares, cuantas más denuncias pueda haber, otros sistemas, o sea, otras medidas necesarias son reformas policiales, que se sepan atender estos casos, reformas en la fiscalía, reformas judiciales. Son reformas más complejas, pero que han demostrado ser mucho más eficientes en los países donde se han llevado a cabo.
En el Perú se sanciona la violación sexual a menores de edad. El Código Penal establece cadena perpetua si la víctima es menor de 10 años, de 30 a 35 años de cárcel si la víctima tiene entre 10 y menos de 14 años, y de 12 a 18 años de cárcel si la víctima tiene entre 14 y menos de 18 años. Pese a que existen estas condenas, el número de casos sigue en aumento. En el panorama internacional, en el mundo existen 5 países que aplican con mayor frecuencia la pena de muerte: China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Pakistán. En el 2016, China ha ejecutado a 1.032 personas, Irán a 567, Arabia Saudí a 154, Irak a 88 y Pakistán a 87 personas. Pero ¿bajo qué delitos se sanciona con esta medida? Hay que tener en cuenta que de los casi 200 estados que existen en el mundo, que tienen el reconocimiento, 141 ya no aplican la pena de muerte gracias a leyes o de facto. De estos, 104 ya abolieron la pena de muerte. Los países que aplican la pena de muerte son alrededor de 60, por varios reados. Hay que tener en cuenta que el abanico es muy variado, desde, por ejemplo, el narcotráfico y la violación hasta el asesinato y reatos financieros, hay de todo. China es el país que más se ejecuta cada año y los procesos para las sentencias son muy rápidos, a diferencia de otros países como Estados Unidos. La aplicación de la pena de muerte es cosa de un día o 2 días. Las ejecuciones, luego de determinadas sentencias, pueden demorarse no solo meses, sino tremendos años. El fusilamiento y la inyección letal son algunos métodos de ejecución de la pena de muerte. La silla eléctrica, que ha sido una invención naturalmente bastante antigua, también en los Estados Unidos se ha considerado la posibilidad del empleo de la cámara de gas con cianuro al más puro estilo de la Alemania nazi y de las ejecuciones masivas de la población judía, y así sucesivamente. En otros países islámicos existe todavía la pena de la decapitación. Otra pena también muy popular es la horca o el ahorcamiento. Como repetí antes, también la lapidación, que son las pedradas. Algunos expertos manifestaron que más países buscan no aplicar la pena de muerte. En el mundo hay alrededor de 19.000 personas condenadas a muerte a la pena capital. Y la tendencia es una reducción de la aplicación. Entonces, la tendencia es el indulto o la conmutación de la pena. Las estadísticas señalan que en el 2016 en el mundo hubo 60 casos de exoneraciones de pena de muerte, porque posterior a la sentencia se presentaron nuevas pruebas. Por ello crece la polémica sobre cómo sería el sistema de justicia en el Perú para no cometer errores. No se mueva, regresamos con más, aquí en Informe Especial. Si se aplicara la pena de muerte en el Perú, dado que generalmente el foco es a potenciales violadores, probablemente sean civiles, no militares. Entonces habría que ver quién ejecuta esa pena de muerte, quién ejecuta el propio proceso, la Fuerza Armada, la Policía, el INPE, etc. Quedan muchos cabos sueltos sobre el tema del procedimiento de aplicación de la pena de muerte. Otra de las interrogantes es qué mecanismos se utilizarán para ejecutar y cómo se trabajará e investigará para no cometer errores. Mientras se debate este polémico tema, es importante que conozca cuál es el perfil psicológico de un violador de menores de edad para que esté atento. Porque ellos son irrecuperables, ¿no? Comúnmente no tienen familia, ¿no?
Y si la tienen, son familias anómicas, familias fragmentadas. El psicópata es cuerdo, ¿no? Su juicio está conservado. El que está trastornado es su personalidad. Es decir, no tiene valores, no tiene sentimiento de culpa, no tiene remordimiento, no tiene sensibilidad, no tiene compasión. Y más bien goza y disfruta del sentimiento, del dolor, del sufrimiento ajeno. Las personas que cometen violación son conscientes de esta situación, puesto que en muchas ocasiones hasta lo van planificando. Se ven casos en los cuales, por ejemplo, coleccionan prendas o coleccionan cosas de sus víctimas. Y esto va haciéndose como una costumbre y conforme avanza el tiempo, se van acumulando las víctimas, se van acumulando los casos, pero ellos sí son conscientes de lo que está pasando. Tenga en cuenta que el daño no solo es físico, sino también psicológico. Afecta las etapas de desarrollo y de crecimiento de un menor. Un niño que es violentado son niños que tienden a la depresión también, en muchos casos. Se observa que algunos de ellos se vuelven también impulsivos en la etapa de la adolescencia y que esta situación de impulsividad los puede llevar a veces a abusar, en algunos casos de drogas, en algunos casos de violencia y volverse también parte del problema de la violencia sexual. Por ello es esencial que para superar ese terrible episodio, la familia le dé soporte emocional y de seguridad. No hay que repetir nuevamente y cómo fue y qué te dijo, pero es que tú no dijiste nada, etcétera. Si el niño no habla del tema, no hay que forzarlo para ello. Por eso es que es muy importante llevarlo donde un profesional. Un aspecto muy importante que no se debe descuidar es la familia. Los padres deben estar en constante comunicación con los hijos, enseñarles los peligros que existen y que nadie tiene derecho a tocarlos. El Ministerio del Interior cuenta en su programa de recompensas con 604 requisitoriados por el delito de violación sexual. De este número, 458 corresponden a violadores de menores de edad. De esta manera hemos llegado al final del programa. Que tengan un excelente domingo. Buen día. Permiso.